Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. El videoclip de esta canción que estamos escuchando, que es Video Kill the Radio Star, o sea, el video va a matar o mata a la estrella de la radio, fue el primer videoclip que se emitió en la MTV a principios de los 80. Y claro, estaba todo el boom de los videoclips y pensaban que la radio quizás iba a ir muriendo de a poco, pero no fue así. Lo mismo pasa hoy. Mucha gente dice que la inteligencia artificial va a matar a la inteligencia humana. Yo no lo creo, yo creo que Silvia tampoco lo cree. Vamos a ver qué dice nuestro invitado hoy. Porque primero, la inteligencia artificial la creó la inteligencia humana. Segundo, para usar la inteligencia artificial inteligentemente, tenemos que usar la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial ya está en un montón de industrias, en áreas, está en nuestras casas, está en la escuela. No sé, uno la usa para muchísimas cosas, desde escribir una carta de reclamación o una traducción, si tienes que escribir en inglés, como en mi caso, ¿no, Silvia? Hasta tengo que comprar algo, una lavadora, ¿cuál es la mejor lavadora? Etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el derecho? Ahora, Diana, la inteligencia artificial. Cuando ¿Sí? hola, el primero. Hola, hola, perdona. Sí. Cuando abres tu computadora o el teléfono, te salen varias lavadoras. Eso es parte de la inteligencia artificial. Hablado, ¿cierto? Sí, eso es parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, como estamos en Derecho al Aire, vamos a conversar hoy sobre cómo la inteligencia artificial podría cambiar la profesión jurídica y también el acceso a la justicia. Exacto. ¿Será que va a abaratar costos? ¿Será que más gente podrá acceder a la justicia y a los servicios jurídicos? ¿Qué crees tú, Silvia? Capaz que tengamos... No, mejor hay cosas que me guardo. Pero puede ser que tirar una gran revolución. Una talla. ¿No? Lanza la talla. No. Bueno, para conversar de eso, alguien que sabe más del tema es el profesor asociado de la Facultad de Derecho, que además es miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es nuestra universidad, ¿verdad? Es miembro además del Observatorio de Ética y Profesiones Jurídicas. Es el abogado Álvaro Enríquez. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Diana y Silvia. Encantado de estar acá. Entonces, vayamos al tiro, al grano. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? El uso de la inteligencia artificial en la formación de los abogados primero. ¿Me permites previo a hacerme cargo de la pregunta, una prevención? Porque tú hablaste de este señor, que sabe más de la inteligencia artificial que nosotros, y yo tengo algunas dudas respecto de eso. Quería hacer una prevención inicial a lo que voy a decir. Sí, acá. claro. Y es que yo no pretendo con lo que voy a plantear ser ni exhaustivo en el manejo, en la entrega de la información, ni tampoco conclusivo. Y eso por tres razones, diría yo. Una primera, porque se trata de un tema muy complejo, la inteligencia artificial en los servicios jurídicos. Uno. Dos, además de complejo, es dinámico y está en pañales. Entonces, claro, pretender fijar la rueda de la fortuna en lo que va a ocurrir en ese escenario es bastante temerario, diría yo. Y tercero, y aquí voy a este señor que sabía más, es que yo creo que mi formación me genera ciertas ventajas para decir cosas que tal vez, en el mejor de los casos, puedan aportar a este tema. Pero mi formación también tiene algunas lagunas respecto a la inteligencia artificial y, por lo tanto, así como en algunas cosas tengo ventajas, en otras tengo insuficiencias. Entonces, lo que yo quería pedirles es que me pidieran perdón por no ser conclusivo. Y lo que yo quiero hacer fundamentalmente es presentar algunas perspectivas, puntos de vista que pueden ser interesantes para abordar el tema, pero no pretender resolverlo. No, perfecto. Ahora, para no desilusionar a nuestros oyentes que van a decir, no sabe nada, ¿para qué lo invitaron? Es bueno decir que es profesor, pero además ejerce el derecho. Entonces, hay una mirada de los dos lados y eso nos interesa. Sí, y tocando el tema que planteaste, Silvia, hablaste de la formación. Y yo creo que uno de los puntos de vista que son relevantes para
el análisis del tema, el impacto de la inteligencia artificial en la abogacía, es distinguir precisamente formación de ejercicio profesional. Y en la formación, metiéndonos en la formación, entrando a tu pregunta, bueno, en el tema de la formación, lo fundamental en la educación de un futuro abogado es generarle capacidad crítica, desarrollar las destrezas que requiere la abogacía y que uno podría resumir con criterio jurídico. Y la pregunta es hasta dónde la implantación sin mayor pensamiento de cómo lo hacemos de la inteligencia artificial en la formación del estudiante puede atrofiar las capacidades críticas o el desarrollo de las capacidades críticas del estudiante, o el desarrollo de ciertas habilidades que son, por ejemplo, el manejo oral y el manejo escrito, y por lo tanto nos estemos pegando un brazo en el pie. Por meter la inteligencia artificial, en vez de mejorar la formación, la estamos empeorando. Porque reemplazamos el desarrollo del criterio jurídico, porque le pasamos esa pega a la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener cuidado con meter la inteligencia artificial en la formación. Lo que no significa no meterla, sino que meterla bien. Y quiero traer aquí, esto es una suerte que me invitaron ahora, y justo la semana pasada, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, que es una de las mejores 5 universidades del mundo en Derecho, hizo una conferencia online, y en la conferencia online participó mi socio y profesor de la Facultad también de Derecho Procesal, porque es un ex alumno de Chicago, y la conferencia hacía relación precisamente con tu pregunta. ¿Cómo introduzco la inteligencia artificial en la formación de los abogados sin perjudicar la formación, sino que agregándole valor? Y lo que señalaba este decano es que han desarrollado en Chicago un curso que es el equivalente a nuestro curso semestral. En Estados Unidos son cursos trimestrales, pero bueno, un trimestre dedicado a un ramo que tienen que pasar todos los alumnos de pregrado de Derecho, llamado laboratorio. Y el laboratorio consiste en que se le exige a los alumnos desarrollar, haciendo uso de inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial para la prestación de servicios jurídicos a personas que no pueden pagarse un abogado. Entonces agarra mucho lo que dijo Diana al comienzo, que tuvo una introducción brillante y que me dejó un poquito, no sé qué voy a decir, porque lo dijo prácticamente todo y mejor que yo. Pues. Pero viene muy bien esta idea de no me rindo en el ejercicio formativo, no me rindo a la inteligencia artificial, sino que aprendo a usarlo y aprendo a agregar valor a través de la inteligencia artificial. Y contaba el decano que desarrollaron unos alumnos en este programa una aplicación que se llama Entiende tu arrendamiento. Porque en Chicago los contratos de arrendamiento, esto es típico anglosajón, que los contratos tienen muchas páginas, son muy largos. Y entonces para una persona que quiere arrendar una propiedad en Chicago, un estudiante, por ejemplo, una persona que no tiene fondos para pagar un abogado, le queda inmenso el evaluar la conveniencia del contrato de arrendamiento. Entonces lo que hace la aplicación es PDFear, le piden al estudiante o al futuro arrendatario que PDFee el documento, el contrato de arrendamiento, el borrador de contrato de arrendamiento de 100 páginas, y la inteligencia artificial compara las cláusulas de ese contrato de arrendamiento con lo usual en Chicago. Entonces le puede decir, mire, lo usual en Chicago es que la garantía del contrato de arrendamiento sea equivalente a un mes de renta. Y a usted le están pidiendo 2 meses de renta garantía. O lo usual en Chicago es que la garantía se devuelva dentro del mes siguiente a la terminación del contrato. Y a usted le están poniendo 2 meses. Entonces, esos son red flags, como dicen los gringos, que le permiten a la persona, sin acceder a un abogado y sin tener que gastar lo que cuesta un abogado, porque el problema es que los abogados son caros, acceder a un servicio legal de abogacía que le agrega valor y le permite entrar o no entrar al contrato con conocimiento de causa. No solamente compara con lo usual del mercado, que es casi un análisis sociológico ese, sino también porque la ley suple la voluntad de las partes en los contratos de arrendamiento, y entonces si las partes nada estipulan, la ley establece una regla. Por ejemplo, si fuera en Chile, hay una regla que dice que las reparaciones, si se quiebra un vidrio en una casa arrendada, esa reparación en principio le corresponde al arrendatario, salvo que el arrendatario pruebe que no fue por causa suya o de alguien dependiente de él, sino en caso que pruebe que no fue por causa suya o de un dependiente, entonces
la reparación le corresponde al arrendador. Entonces, el contrato que dice la reparación, la quebradura de vidrio, siempre le corresponderá al arrendatario, bueno, este sistema le dice, perdón, se está saliendo de la norma supletoria. Ahora, esto no es para obligar al arrendatario a no tomar el contrato, es simplemente para educarlo y para informarlo. Exactamente. Muy interesante, o sea, esto de acceder como a servicios jurídicos de una manera como más expedita y que una aplicación te pueda asesorar en la toma de decisiones, en este caso un contrato de arrendamiento, pero en muchos otros casos podría ocurrir también, ¿no? Que a través de la inteligencia artificial alguien incluso pueda comparar fallos en determinados casos. O sea, normalmente, ¿qué han fallado los jueces en un determinado caso? ¿Esto también sería posible y lo ves positivo, Álvaro? Yo lo veo positivo y muy positivo, pero con prevenciones. Aquí nos pasamos de la formación, creo, Diana, con tu pregunta y en alguna medida con lo que dije yo, al ejercicio de la profesión, a la utilización de la inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión. Y yo diría que, ¿por qué lo veo positivo y muy positivo? Porque los abogados somos caros, somos muy caros. A los servicios de abogacía puede acceder la gente que tiene dinero, las grandes empresas o la gente que tiene dinero en general. Pero hay mucha gente que no puede costear a un abogado y por lo tanto queda ciego a una asesoría jurídica. Y desprotegido también, ¿no? Desprotegido también en la desprotección. Desprotegido es una mejor palabra que ciego, sí, desprotegido. Y la inteligencia artificial, si funciona bien, puede reemplazar al abogado de una manera más rápida, tal vez a un menor costo, o probablemente a un menor costo, y tal vez con la misma precisión que la del abogado. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, ojalá. Y esto nos lleva, y tal vez este era el punto con el que yo quería partir, pero voy para allá, a que mi propuesta de análisis del tema impacto de la inteligencia artificial en la abogacía es mirarlo desde la finalidad de la abogacía. Lo que nos lleva a preguntarnos cuál es la finalidad de la abogacía. Y la típica respuesta cínica a la finalidad de la abogacía es que los abogados ganen plata, ¿no es cierto? Cobren honorarios. Si nos vamos a Max Weber, cuando define las profesiones y las define como una actividad especializada y permanente, usualmente asociada a un ingreso, bueno, tiene cara de que esa es la finalidad. Pero, y aquí me voy a lo que ha escrito la filósofa española Adela Cortina sobre el punto. Ella dice que las profesiones en general, no está hablando de la abogacía en específico, pero las profesiones tienen un fin intrínseco. El honorario es un fin extrínseco a la profesión y puede ser que el médico, el abogado, el periodista haga lo que hace por la plata, pero eso no significa que la profesión tiene esa finalidad. Las profesiones tienen una finalidad intrínseca. Aristóteles la llama una praxis con telos, una práctica con finalidad propia. Qué sé yo, en el periodismo, la finalidad del periodismo es informar. Informar y también controlar al poder. Y controlar el poder. Muchas también gracias. Deberíamos Sí, excelente informar prevención. a la ciudadanía y también contrastar y tener una mirada crítica a la sociedad, destapar los casos de corrupción, otro tipo de casos, ¿no? Tiene una función. Obviamente, como periodistas, Silvia y yo también necesitamos comer y tenemos que tener un salario. Claro, es sin perjuicio del salario, porque por supuesto que tenemos derecho a una remuneración digna por lo que hacemos. Pero no es la finalidad, y esta es una típica pregunta que uno le hace a un periodista cuando entra a trabajar o a un abogado. Uno no entró a estudiar Derecho para ganar plata, o no debiera, sino debiera el interés del estudiante estar asociado a la finalidad de la profesión, igual que en el periodista. Búsqueda de la verdad, controlar el poder, destapar escándalos. En el caso de la abogacía, la finalidad propia de la abogacía es acercar el derecho a las personas. Esa es la finalidad. Y por lo tanto, si ustedes ven, la abogacía es instrumental a acercar el derecho. No tiene un fin, digamos, que se satisface en la sola abogacía. Y entonces, volviendo a la pregunta, si podemos acercar el derecho a las personas a través de un medio que es más barato y más eficiente, entonces bienvenido sea, porque ese medio puede ser la inteligencia artificial. Y vuelvo a reiterar entonces que la inteligencia artificial debiera ser evaluada como una muy buena noticia para los abogados que están conscientes de cuál es su verdadera finalidad. Ahora, por supuesto que nos genera ruido, porque podemos ser reemplazados o tenemos el riesgo, y creo que Diana partió diciendo esto,
y creo que es el gran punto, la gran pregunta a formularse en esta conversación, ¿hasta dónde los abogados podemos ser reemplazados por la inteligencia artificial? Yo diría preliminarmente que si fuéramos reemplazados por la inteligencia artificial por la vía de prestar la misma calidad de servicio a un precio menor, debiéramos felicitarnos todos, porque es bueno para la sociedad. Será malo para los honorarios de los abogados, pero es bueno para la sociedad. Pero yo no respondo a la pregunta así. Yo creo que y aquí me voy a la pregunta que formuló Diana al comienzo, que la inteligencia artificial no puede reemplazar del todo al abogado o al juez, no lo debe reemplazar, pero sí va a impactar intensamente en la forma como se va a ejercer la profesión. Porque hay casos, bueno, ¿qué hace el abogado? El abogado... Pero tal vez como herramienta, ¿no? O sea, poder usarlo para alivianar un poco... sin duda. Eso, los expedientes, los escritos, pues. Sin duda, sin duda. Yo como telón de fondo, para intentar explicar lo que quiero explicar, quisiera referirme a qué hace típicamente un abogado. A un abogado lo va a ver un cliente. Y el cliente le cuenta que tiene un interés o tiene un problema. Son hechos. Entonces el abogado se hace de los hechos que interesan al cliente a través del cliente y eventualmente investiga adicionalmente a partir de lo que le dijo el cliente. Y tiene los hechos del caso. Pero el abogado no se agota en los hechos. La razón o la primera parte de lo que hace el abogado es decirle al cliente cómo trata el derecho los hechos de su caso. Ahora, los casos pueden ser, ese decirle al cliente cómo trata el derecho los hechos del caso, puede requerir de conocimiento experto o puede no requerir de conocimiento experto. Cuando yo venía para acá en el auto manejando con mi perrita, Perlita, y hubo una luz roja, yo paré. No necesité un abogado que me dijera, cuando hay una luz roja, el artículo 140 de la ley del tránsito te dice que pares. Claro. No lo necesité, es un caso simple. Pero hay otros casos en que no es simple saber qué dice el derecho. Y la verdad es que el abogado está predicado para los casos difíciles, no para los casos simples. Entonces, mejorando la definición, el abogado acerca el derecho a las personas que son sus clientes en los casos difíciles. Porque para los casos simples somos muy caros y muy lentos. Y el derecho fluye naturalmente en los casos simples. En los casos difíciles se requiere el abogado. Ahora, los casos difíciles, aquí voy a lo tuyo, Silvia, tienen aspectos muy complejos y otros más simples. Por ejemplo, en un caso difícil yo tengo que saber qué dice la doctrina o qué han dicho los tribunales antes. Y ese recabamiento de información y síntesis de información lo puedo hacer a través de inteligencia artificial y me agrega mucho valor, me reduce los costos y me lo hace todo más rápido. Pero hay una cosa que es el decir el derecho al caso, o sea, el traer una norma general y abstracta, que es la norma jurídica, a la regulación de un caso concreto, cuando es difícil, que a mí me parece que en principio es muy complejo pasárselo a alguien que no tiene inteligencia artificial. Aristóteles aquí pone el énfasis en que la ley que regula las relaciones sociales, las leyes con las que nos manejamos los abogados, las leyes que en el caso típico produce el Poder Legislativo, esas leyes no tienen el carácter de universales, son generales. En cambio, las leyes de las ciencias exactas son universales. Por ejemplo, cuando en una ley exacta tú tienes la causa, tú tienes un hecho que es causa de otro, bueno, si se produce la causa, siempre se produce el efecto. Si varío la causa, por definición varío el efecto. Si suprimo la causa, por definición suprimo el efecto. Está hablando de la ciencia, la química, por ejemplo, la física, las matemáticas. La química, etcétera. Si caliento el agua a 100 grados a nivel del mar, el agua va a hervir. Claro. Si una vez en la ciencia exacta el hecho no se comporta conforme a la ley, se me cae la ley. La ley de ciencias exactas no admite excepciones. La ley humana, la ley que viene del Poder Legislativo, por definición admite excepciones. Déjenme ponerles un ejemplo de esto, porque no es universal. La ley es general, no universal. Me voy a retrotraer al siglo XII. Había un filósofo español de origen judío, cordobés, Maimónides, que se enfrentó a la pregunta que le hacían un jurista, que le hacían las personas que vivían en Córdoba en ese momento y que eran judíos, que en ese momento la autoridad islámica les decía
a la población de religión judía que compareciera ante la autoridad musulmana y los combinaba a declarar que Alá era su Dios y Mahoma su profeta. Y entonces el judío, enfrentado a esta pregunta, o decía que Alá era su Dios y Mahoma el profeta, o lo mataban. Esa era la alternativa que tenía. Pero el primer mandamiento que nos dejó Moisés dice que no llamarás como Dios a otro distinto que tu Dios. Entonces el judío creyente se veía en o me matan o vulnero el primer mandamiento. ¿Qué dijo Maimónides? Maimónides dijo, Dios no quiere que tú te mueras por declarar que yo soy tu Dios. Esa ley no es universal, es una ley general. La ley general está pensada, predicada para los casos paradigmáticos que caben en ella. En el ejemplo que pone Hart, prohibido entrar con vehículos al parque. Si yo tengo un Toyota, son las 5 de la tarde y quiero entrar al parque forestal, eso está prohibido, ¿no es cierto? Porque cabe la condición de aplicación de la norma, o sea, lo que yo quiero hacer exactamente en la norma. Es un vehículo, es un parque, está prohibido. Ya. ¿Y si entro con un scooter? ¿Es tan clara la respuesta? No. Bueno, la primera es el caso típico. Con una bici también, claro. Si entro con una bicicleta, es precisamente el ejemplo que ponía Hart. Si entro con una bicicleta, ¿califico o no en la norma? Parece que sí. Hay buenas razones para decir que sí, pero también hay razones para decir que no. Y Aristóteles sostenía que oponía la justicia legal de la justicia del caso concreto. Y sostenía que la justicia del caso concreto era una forma superior de justicia. Esa forma superior de justicia se llama equidad. Y la labor del abogado y del juez no es la justicia legal de la norma general, sino que es ver hasta dónde la norma general se aplica o no al caso concreto. Y en el caso difícil esa es una labor que requiere del ejercicio de la conciencia del juez y del abogado. Y resulta, y aquí contesto la pregunta, que la inteligencia artificial no tiene conciencia. Y si el derecho pone en los hombros de la conciencia del juez y el abogado el bajar la justicia general de la ley a la equidad del caso concreto, entonces en esa parte de labor del abogado, que es el núcleo de lo que hace el abogado y el juez, no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, contestando la pregunta, la inteligencia artificial va a modificar, no cabe duda, y ya lo está modificando, la forma como se ejerce la profesión intensamente. Pero va a quedar un núcleo al cual no debe involucrarse la inteligencia artificial, porque ese es un núcleo que requiere de espiritualidad, de conciencia. Y esa la tenemos los abogados y los jueces, de humanidad. Gracias. Esa es la palabra que creo, Diana, que tú planteaste al comienzo. Por eso dije que me habías adelantado en todo lo que quería decir. Y te lo agradezco. Bueno. No. Lo que pasa es que tenemos que tomar las riendas de la inteligencia artificial. No sé qué iba a preguntar Silvia, pero yo tenía una pregunta. Estamos con Álvaro Enríquez, estamos hablando de cómo la inteligencia artificial está cambiando y va a cambiar el acceso a la justicia, el acceso a los servicios de abogacía o jurídicos. Pero perdón, hay un tema como que inteligencia humana nos quedan 4 minutos. No, 4 minutos. Así que, ¿alcanzamos una pregunta 3. más o tenemos que ir a la fianza, Silvia? Vayamos a la fianza. Y hacemos la pregunta. ¿Vayamos a la fianza? Sí. Y después hacemos la pregunta. Ya, vamos a la fianza. Toda razón. Sí, Álvaro, aquí, como en general vienen abogados, tienen que pagar una fianza para salir de este programa. Dios mío. Entonces, ¿qué hay para ofrecernos hoy día? Bueno, yo les ofrezco que primero les voy a pedir perdón porque creo que probablemente va a interesar más a los abogados de la audiencia que al resto de la audiencia. Un libro de un autor inglés contemporáneo que se llama Los abogados de mañana, que está traducido al castellano y a una veintena de idiomas, y que precisamente se pregunta por la cuestión en torno a la cual hemos girado hoy día. ¿Cómo se va a ejercer la profesión en el mañana futuro, digamos, de 2030 en adelante? ¿Cómo se está ejerciendo? ¿Cómo está cambiando? Porque está cambiando. O sea, tal vez la advertencia que hay que darle a nuestros estudiantes de Derecho es que la forma como se ejerce la profesión hoy día
no es la forma como se va a ejercer la profesión en 7 años más cuando ustedes empiecen a ejercer la profesión. Y la recomendación es, busquen aquellas áreas del derecho que no son susceptibles de ser reemplazadas por inteligencia artificial. Había una época antigua en que el abogado era el que sabía dónde encontrar las leyes, porque tenía los libros. Entonces bastaba tener el libro adecuado o sabérselos de memoria. Pero bueno, la inteligencia artificial hace eso en 1 minuto. No necesito un abogado para que me diga dónde está la norma que regula tal situación. El abogado que se quede en eso es un abogado que no va a tener mercado. El abogado debiera dirigirse al núcleo, a lo que yo hablaba de el caso difícil, de bajar la justicia legal a la equidad, a las destrezas que requiere un abogado, porque el abogado no solamente dice el derecho al caso, sino que persuade a un tercero que tiene poder sobre el problema que tiene el cliente, lo persuade de que la situación del cliente se encuentra reconocida por el derecho. Y esa persuasión, oral o escrita, requiere de habilidades que tiene que tener el abogado, que son humanas nuevamente, de humanidad. También tiene que empujar por ahí. Claro. Pero que se enfoque. Y cuidado con hacer las tareas con inteligencia artificial. No, eso no está permitido. No está permitido, pero cuesta supervisarlo. Lo digo como profesor. Sí, le meten el dedo en la boca a uno 10 veces. Pero el problema que tiene eso es que es pan para hoy día y hambre para mañana. Porque si yo hago eso, no desarrollo mi pensamiento crítico. Y entonces, así como el estudiante puede engañar al profesor con inteligencia artificial para responder la pregunta, el cliente puede reemplazar al abogado con inteligencia artificial. Entonces se está haciendo un servicio bastante flaco. Un mal negocio. Muy cortito, lo que quería yo preguntar a propósito de la inteligencia artificial, porque muchas personas se quejan de lo largo de los procesos judiciales, ¿cierto? A veces una cosa de un vecino o un problema familiar se alarga y se alarga. ¿Se van a reducir los tiempos? Ya estamos a tiempo. Sí. Tienes medio minuto para contestar, Álvaro. Yo tengo la esperanza de que se van a reducir los tiempos significativamente. Debieran reducirse los tiempos. Pero ojalá que no pase, porque también la flojera, hay que tener cuidado con la flojera, que los tribunales deben delegar lo que corresponde delegar, que es mucho. Pero la decisión del asunto, la decisión del conflicto, esa no la pueden delegar. Entonces, como dijo Silvia hace un momento, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para hacer las cosas mejor y más rápido y más barato, pero no para reemplazarnos. Y creo que por ahí va la clave. Bueno, hasta aquí llegamos con Derecho al Aire el día de hoy. Nos quedaron algunas preguntas. Tendremos que volver a invitar al profesor. Así muy interesante, sí. Además. Muchas gracias a las Álvaro, dos. Sí, muy interesante. Bueno, y nos vamos con una canción de Daft Punk, Silvia. Exacto. Me encantó. Esta es una elección de la Silvia hoy día. Technology, el tema de hoy. Exacto. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Macís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.